Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del planeta Tierra que nos veáis. Hoy, como siempre, tenemos una entrevista bastante interesante con una persona que nos ha llamado la atención, ¿no? Se trata del periodista, conferencionista, pues analista político y sobre todo lo que más le define es ser panafricanista, el señor Abiy Mfume, un grande, una leyenda para nuestro país, Guinea Ecuatorial. ¿Cómo estás? Muy buenas, buenas, estoy bien, Bueno, estoy contento. ya. Estoy en Barcelona con este tema del Papa, que ya se ha acabado, y bueno, y hemos estado trabajando mucho. Y te felicito por ese espacio y por la oportunidad de hablar del panafricanismo y sobre todo hablar de Guinea Ecuatorial. Por supuesto. Bequiba. Muchas gracias. Bioachiva no sofaba. En primer lugar, para todas las personas que vienen aquí, me gusta que de forma resumida nos comente dónde nacieron, dónde crecieron y demás aspectos que quieran compartir con nosotros. Bueno, yo nací en Guinea Ecuatorial, soy Manesa Kunan de Moyos, mi comisión, y también soy Mangane Sasson de Bibiín. Es decir, Y bueno, somos casi la misma cosa, ¿eh? Porque yo soy de Zoazón, por la parte de Alenesa. son, Somos sí, mi madre era de Son Sazón, entonces, y también de Atón Zomo, ¿qué Atonzomo? ¿Qué? sí, Casi es son, el pueblo de mi madre. Así que estamos cerca, sí, porque hay un pueblo de Atonzo que es Acam. Después de Acam hay perfecto, Miquiaomban. ¿Te suena ese pueblo, bien, Miquiaomban? efectivamente. Bueno, yo soy de mi comisión, soy hijo de una persona excepcional que se llama Domingo Abuí y Basilisa Mangamo Fubé. Entonces, es en ese ámbito yo crecí en Guinea, he crecido en la época que la historiografía falsa guineana llama 11 años de oscuridad. He vivido esos años que llaman de oscuridad, he vivido también en fin, los que vinieron después del famoso golpe de libertad y he vivido en España y en otros lugares, o sea que he estado siempre interesado en la historia de mi pueblo, de Guinea Ecuatorial y de sus pueblos que la componen y de África, ¿no? El panafricanismo es algo que me vino desde muy niño en Guinea Ecuatorial. Ha habido una historiografía y una historia panafricanista que la historiografía oficial colonial ha intentado borrar, Claro, eso es pero siempre verdad. ha habido personas muy importantes en Guinea Ecuatorial, como fue Sase Buera, un luchador, y tantos otros que hicieron una resistencia importantísima y que es la conciencia en la que el panafricanismo de la Cuarta Internacional en este momento está eh, llevando en lugares como Mali, Burkina Faso Claro, y la Brasil. región del Sahel, que ahora mismo está de moda. ¿Para ti qué es el panafricanismo? El panafricanismo es una corriente de pensamiento, ¿Mm? una corriente política, una corriente cultural y espiritual anticolonial. El panafricanismo es esencialmente un movimiento anticolonial en el marco de los pueblos africanos de casa y fuera que tratan de unirse. Y ¿Mm? como decía su excelencia Rey Marcus Garvey, no matter where you're from, if you are black man, you are African. Entonces, ese principio de que los africanos necesitan no solamente liberarse de la esclavitud y el colonialismo, sino que para ello necesitan un pensamiento, digamos, un paradigma que es el panafricanismo como forma de liberación. De ahí llegan gente como Claude McKay, Henry Sylvestre Williams, William Dubois y finalmente Marcus Garvey, que fue el más grande de los prominentes que vio la necesidad de llevar ese proyecto de liberación africana, como un Nkrumah, digamos, Amílcar Cabral, Mama Winnie Mandela, es un proyecto histórico de ¿Mm? liberación y unidad de África. Por tanto, ese es el panafricanismo y es la única, digamos, el único vector, el único paradigma que hasta ahora ha liberado a África. Las independencias africanas, por muy pocas o frágiles que sean, fueron conseguidos por gente como Kwame Nkrumah, el grupo de Casablanca, el movimiento panafricanista, Metse Kuzure, toda esta gente, incluso Macías Nguema, participó seriamente en la conciencia de los guineanos. Los guineanos, si no fuera por Macías, la mentalidad guineana sería muy, muy, muy subalterna. Peor que la que vemos a veces en países como Santo Domingo, ven al blanco como Dios. En Guinea Ecuatorial sería igual si Macías no hubiese estado en el poder, porque esa es la educación que el guineano tenía. Y si imagínate que la sigue teniendo ahora, imagínate cómo sería hace, digamos, Claro. 60 años. Entonces, Pero una cosa muy importante, ¿por qué al presidente, a Macié, siempre se le ha considerado como una persona que ha hecho todo mal? ¿Tú crees que es verdad que ha hecho todo mal? Porque yo creo que una persona no puede llegar a hacer todo mal.
Bueno, O es la historia que nos quieren vender? hay una guerra de narrativas. Obviamente, Macías fue una dictadura. ¿Quién lo va a negar? Pero en África había dictadura. Franco fue un dictador. Mussolini fue un dictador. Hitler fue un dictador. Mataron 10.000 veces más gente que Macías. Sin embargo, hay una guerra de narrativa, hay una guerra que tiene que ver con la propaganda y una guerra de discurso. La élite intelectual guineana, hispánica, que está profundamente arraigada en el Colegio La Salle, en la Escuela Superior, los de Banapá. Entonces, ellos han creado una narrativa colonial. La narrativa colonial, ¿qué significa? Que el responsable del fracaso político de África no son los colonizadores, ni los opresores, ni los esclavistas, ni los que pusieron el apartheid. Son los negros que no supieron interpretar correctamente lo que el blanco les había enseñado. Como ves, eso es una perversión que Kwame Nkrumah en su libro África más Unite, pero en otro libro Kwame Nkrumah que se llama Lucha de clases en África, explica esa contradicción. Es decir, Guinea Ecuatorial, Gabón, Camerún, Chad, Níger o Nigeria no son estados fracasados, no son estados fallidos. ¿Por qué? Porque nunca se les preparó para el éxito. El colono nunca preparó a Angola para el éxito. Los portugueses no prepararon a Angola para irse. El Claro. colono que vivía en Valladolid, los Bimbiles, entonces, en Río Benito, entonces, en Luba, San Carlos, no preparó a los guineanos para que le sustituyeran. Ellos iban a estar ahí eternamente. La lucha de los guineanos, la lucha política de los guineanos, gente como Bembela, gente como Marta Mumie, gente como Atanasio Ndoumillón, en Guinea Ecuatorial, gente como la UPC en Camerún, 1B, todas estas personas que estaban luchando en Guinea Ecuatorial hicieron que el colono tuviera que marcharse. Entonces, hay una lógica, hay un discurso perverso, por ejemplo, el último libro de mi querido hermano Joaquín Bobbio Bechan, que hacen es, de alguna forma, glorificar el colonialismo, presentar el colonialismo como una fase magnífica donde el negro ¿Sabes, vivía. sabes una cosa? ¿Eh? He llegado a escuchar de personas que dicen que se vivía mejor en la colonia. Y yo me quedo a pensar hasta qué punto a nivel mental estamos las personas negras africanas, ¿no? Dañadas psicológicamente. Muy Y dañadas, muy que si, dañadas. que Es una psicología si tú le muy preguntas, dañada. y yo dije un ejemplo, si tú preguntas a un convicto, a una persona que está de la cárcel, que tiene cadena perpetua de 100 años, ¿quieres estar en la cárcel? ¿Quieres estar en la cárcel o prefieres la libertad? Aunque no tenga dónde caerse muerto, yo creo que una persona normal dirá que yo prefiero estar en la calle que estar aquí. Pero hay personas negras que siguen insistiendo que no, en el colonialismo vivían mejor que ahora. ¿Cómo se No, puede permitir ese eso pensamiento? tiene una explicación. Tiene una explicación. La La religión, narrativa qué es? occidental. La religión o qué? Cosas impuestas, ¿no? Bueno, a ver, tienes que tener en cuenta que el colonialismo no es solamente la fase militar. Claro, Es lo es que Kwame Nkrumah espiritual. llamaba el neocolonialismo. Última fase del imperialismo. ¿Ok? Entonces, el neocolonialismo es lo que llamaba el filósofo afroamericano Mali Yesitela llama white power in the black face, poder blanco en caras negras, donde son los propios actores negros los que ejercen el poder colonial. Y ese poder colonial tiene una dimensión ética y mental, tiene una dimensión discursiva, tiene unos marcos de pensamiento que se retroalimentan para generar unas élites que defienden los intereses del colono desde África, desde la plantación. El amo ya no tiene que tener gente de la plantación, tiene a sus propios negros que ya han sido formados en sus universidades, en su lógica, en su narrativa, en sus bancos, y por tanto ellos ejercen una cultura donde, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, no hay un interés por Pues la investigar historia nuestra. la O sea, historia. Mira, se conoce más a Leandro de Moratín, que yo no sé en qué me ayuda a conocer a Leandro de Moratín, que conocer quién fue. Si tú preguntas a jóvenes ecuatorianos, a 10, ¿quién fue Imanondón? ¿Quién fue Leandro Bomillos? Yo te juro que no, 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 ¿quién no, es? no, ¿Qué es? no pueden. No ¿Qué es? pueden, no porque ellos no quieran, porque el propio gobierno, las élites, aparte del gobierno de Guinea, los opositores, las élites opositoras también, mantienen esa misma lógica colonial, es un pacto colonial. ¿Vale? No tiene nada que ver, por ejemplo, si Obama sale ahora del gobierno, el que venga va a ser la misma perspectiva colonial, por mucho que haya vivido en Europa, en Estados Unidos, porque es un pacto colonial. Entonces, yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de reunirme con Ibrahim Traoré,
hablamos de esto porque Ibrahim Traoré es un joven que nació en el año 88. Por tanto, es un chaval como nosotros, más joven que nosotros. Y hablamos con él de esas cosas, ¿no? Y es verdad que un país como Senegal, que ha tenido un gran, como Sheikh Anta Diop, como Senghor, Sarkozy va a la Universidad Sheikh Anta Diop, insulta a los negros, la élite negra le aplaude. Le ¿Por aplaudo. qué? Porque hay un consenso. ¿No te Fíjate, acuerdas? ¿Tú lo viste? O hay claro, o no. O fíjate, hay no. Mayan, Ah, acaba de celebrarse una cumbre África-Francia. uh -huh. El presidente de Francia dice textualmente, nosotros somos los verdaderos panafricanistas. Y todos los Vaya presidentes, no, vaya no, vaya no. O sea, mamen poca más, broma. zaman, mamen Mira, hay más, que, hay zaman. No, pero eso tiene sentido. ¿Por qué? El Nosotros avance somos del los verdaderos panafricanismo, panafricanistas. El presidente Emmanuel Macron lo dice en un discurso donde están presidentes, líderes africanos y demás personalidades africanas y le aplauden. esa es la cuestión principal, el secuestro mental de las élites negras. Es parte de un libro que estoy escribiendo ahora mismo, ya casi lo ha acabado. Estoy metido en la biografía de Vinicius Junior, gran jugador del Real Madrid, que ha sido la persona que ha venido a Europa a despertar a los negros del racismo. Es decir, los negros son conscientes de la opresión, de que Macron les dice a la cara que miso yo mesin, vamos a panafricanista. O a yo bueno, como voto, y ellos aplauden, cha, 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 cha. Entonces Vinicius ha venido a decirle, no, no eres el panafricanista, nosotros somos los panafricanistas. Entonces, con esa perspectiva futbolística y con el tema del fútbol, estoy haciendo la biografía de Vinicius, hemos hablado alguna vez de su infancia y tal, y me cuenta las mismas cosas que pasan en Guinea, que pasan en Gabón, que pasan en Senegal. Por tanto, es una perspectiva mundial. La liberación negra, la liberación, el panafricanismo sigue teniendo una vigencia muy importante. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, gente como Alondo, gente como Esabicha, fueron militares de tribus como Bensakunan, Sandón, que lucharon con Alemania en la Primera Guerra Mundial y después de la guerra en Guinea crearon la conciencia política que se beneficiaron los Acacio Mañé, los Enrique Envo y todo eso. Por tanto, la historiografía guineana es falsa. No empieza con el año 54, con la elección de Enrique Envo, y para que tú veas el aspecto principal de la conciencia de las élites negras, un señor como Enrique Mbó, perdón, como Acacio Mañé, que es miembro del patronato indígena, que es un emancipado, que es un catequista, y también es un líder opositor político, miembro de la Cruzada de Liberación Nacional, va a confesarse y le cuenta al padre Presbote que está intentando separarse de España. Una cosa, mira, hay un vídeo, hay un vídeo a colación con eso que me llamó bastante la atención, ¿no? Para que veas lo que seguimos dañando mentalmente. Yo vi un vídeo era una pareja, ¿no? De un fan y una persona yo creo que la persona era Andobe, y que decía que su familia, ¿no? Pues por todo lo que exactamente comentábamos, ¿no? Lo que el primer presidente hizo, Messier, odia a los fans y no quieren que su hija se case con un fan. Pero lo más curioso es que su familia, por alguna razón, acepta que se case con una persona blanca, con un español que sea blanco. Yo me pregunto, a ver, ¿nos estamos volviendo locos o nos estamos haciendo los locos? Una persona como Julián o Joaquín Ayala, que estaría bien que la gente le conozca, que mató a más de 60.000 ecuatoguineanos, niños, porque a este señor quería dormir y como un niño molestaba, ponían una señal en su casa y venían y le mataban a ese niño. Más de 60.000 niños. Es esa persona a la que, pues, por ejemplo, tú aceptas que tu hija case. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, ahí es que la colonialidad, es decir, Franz Fanon lo explica muy bien, ¿no? La situación de la colonialidad. Yo recomiendo en mi libro, el capítulo 4 de mi libro Afrofeminismo. Lo vamos a juntar aquí su libro en la descripción para que aquellas personas que lo quieran comprar o leer. ¿Se puede comprar digital o Uh-huh. leer digital? Sí, se puede comprar porque además ahora sale una segunda edición con la editorial Reparación Africana, o sea que va a estar, lo están también traduciendo para el inglés y el chino. Entonces, en ese Ya me libro, en el lo pasas capítulo 4 y lo adjunto en la descripción del vídeo para que las personas lo compren. lo pueden comprar. Lo Yo necesitamos. ahí destaco la cuestión que tú señalas. El colonialismo, por ejemplo, la matanza de los 15.000 bubis en Belbú Balachá en 1910, cuando mataron al Botuculuba, es una realidad
Y yo no he visto a ningún intelectual guineano y bubi o fan o lo que sea que haga hincapié en esos crímenes. Sin embargo, los crímenes de Macías o los crímenes son los que la gente habla y demás. Son 15.000 bubis en una población donde los bubis eran 35.000 o 40. Matar 15.000 en una semana es un genocidio de lesa humanidad. Ocurrió en el año 1910. ¿Vale? Entonces, y esos datos están en España, el archivo de Alcalá de Henares, están en Guinea, están en muchos archivos, pero los familiares de Enrique Envó están aquí en España, pueden denunciar a los asesinos de su padre porque son conocidos, todavía viven algunos de ellos, pero esta élite guineana fracasada, de estos catedráticos que van de académicos, no se preocupan de esas cosas. Lo que hacen es atacar a la gente joven que viene luchando y hacer tratar de desacreditarles. Es decir, aquí en España o en Francia o en Inglaterra, en Barcelona, aquí mismo en Barcelona, están los documentos de esos asesinos. ¿Por qué los guineanos no hacen como hacen los mexicanos, como hacen los latinoamericanos, los argentinos, que presentan denuncias contra el genocidio contra su gente? En España hay una ley de memoria histórica que lo permite. ¿Por qué los guineanos no ejercen eso? Por lo que tú has dicho, porque la memoria colonial, es decir, la pulsión colonial sigue siendo la base del discurso político, de la organización social, cultural, de los pueblos de Guinea Ecuatorial y de la estructura del Estado. Por eso, la memoria contra Macías o contra el régimen de Macías, de 1 o 2 muertos se equipara a Franco que mató 2 millones. Y sin embargo, yo no veo que la gente diga que Franco no tiene estatuas, Hitler no tiene libros en la librería, Mussolini no tiene, pero en Guinea Ecuatorial no hay una sola mención a Macías, no hay una sola mención a Atanasio Ndomion. Atanasio Ndomion fue la persona que inició realmente el proceso de lucha por la autorización de Guinea Ecuatorial. Soy biógrafo de Atanasio Ndomion, no lo digo por eso, porque he descubierto muchas cosas escribiendo su biografía. Atanasio Ndomion fue el que internacionalizó en las Naciones Unidas, en Argelia, en Ghana, en Estados Unidos, la causa de que hay un pueblo en África que se llama Guinea Ecuatorial y que busca su libertad. En el año, cuando fue expulsado de Banapá, del seminario de Banapá, Atanasio Ndomion organizó Monalige, siguió luchando y creó una conciencia de lucha política. Y entonces, en Guinea Ecuatorial o los guineanos de la diáspora tienen que tener acceso a eso, porque eso es lo que evita en lo que tú estás contando. Al no haber un conocimiento real de la historia se limita solamente a lo que han dicho oficialmente. Obiangema dice que son 11 años de oscuridad, entonces la gente tiende a creer todas esas cuestiones. Por ejemplo, el investigador Abaedu hace poco ha desmentido algunas de las falacias que Celestino Kembe y otros, el profesor Chiflado de Salamanca y otros van diciendo que en época de Macías no había una formación en Guinea y sin embargo, nada más morir Macías en el 79, hubo una hornada de universitarios en el 82, 84, 85, 86 que vinieron a España y que ahora mismo forman los cuadros de Guinea. ¿Dónde se formaron esos universitarios? Durante el régimen de Macías, de ahí fueron luego a estudiar. O sea, es decir, hay que hacer una contranarrativa a esas mentiras y bulos que el colonialismo tecnológico, el neocolonialismo intelectual está tratando de imponer en el marco del discurso político africano y en Guinea en concreto cala más, porque al haber como no hay libertad, no hay una mentalidad crítica y se confunde intelectual con formado. No es lo mismo. Una persona formada es alguien que tiene un título en la pared, ingeniero, abogado, no sé qué. Un intelectual es alguien que cuestiona el orden, las ideas, crea conciencia, no tiene nada que ver. Entonces se confunde en Guinea Ecuatorial ser una persona formada, ser un maestro, ser un médico, ser un abogado, con ser un intelectual. Yo creo Un que intelectual es Ramón Jamón y Queso, el dibujante. Este es un intelectual. Un intelectual ¿cómo se llama? Misao, el rapero. Este es un intelectual. Genera paradigmas al cantar que hacen que la gente piense, la gente tenga ideas, hace que la gente se levante. A Giovanni es un intelectual. Esos son los intelectuales. No gente que tiene un papel en la pared y dice que viene a decir que no puede casar a su hija con un fan, no sé qué, o con un bubi, o esas cosas como yo como panafricanista, ¿Mm? no lo puedo aceptar, pero entiendo lo que la gente quiere decir, porque Guinea Ecuatorial es un proyecto donde hay pueblos, el pueblo Fan, el pueblo Bubi, hay pueblos. El hecho de que el jacobinismo que España impuso en Guinea
haya arraigado. Estamos hablando de que Guinea Ecuatorial no es, los pueblos de Guinea Ecuatorial existían antes de que existiera Guinea Ecuatorial. Y los pueblos de Guinea Ecuatorial y los pueblos de África tienen que existir dentro del Estado. Un Estado que no reconoce a los pueblos es un Estado fracasado. Entonces, el Estado tiene que reconocer a los pueblos, pero los pueblos tienen que construir una memoria de hermandad colectiva. No se puede construir una memoria a partir de una negación. Por ejemplo, el hecho de que, el hecho de que un fan como yo haga una biografía de Sasewera, que fue un rey bubi, es para que los fans y los bubis y los ondowes y los nanuboneses y quien sea, Manoboneses, Visios, los Vengas, blancos, los todos. negros, tengan un conocimiento de la historia que ha pasado, porque el poder de Occidente, el poder de Europa es la historia, la tiene guardada en los archivos. Los archivos, las investigaciones de los intelectuales guineanos son sobre si hay negros en Júpiter, el español que se habla en Saturno y en Uranio, el español que se habla en la Luna, el Yo, español que se habla en Venus. Eso, no sé, es no. una cosa que Yo, se yo- repite. yo Entonces, creo, yo creo que por economía de tiempo siempre digo que vamos, ¿no? Si el tiempo nos lo permite, podemos tener otra parte 2, pero ya que el tiempo es corto, ¿no? Y yo voy se ha a, ido muy rápido. sí, se ha ido muy rápido. Yo sé que eres una biblioteca humana y tienes que descargar muchas cosas, pero nos vas a ultimar en dar una sugerencia cuando voy a decir eso, ¿no? Yo creo que lo más importante de este espacio es que las personas vengan y que conozcamos nuestra historia, porque yo siempre digo que una persona que no conoce su historia está abocada al fracaso. Y sobre todo nosotros las personas negras, porque hemos sufrido tanto, pero ya no solo físicamente, hemos sufrido de aquí que no sabemos quiénes somos. En Francia se dice una cosa muy importante, Manazá. Algún día todos nosotros tenemos que preguntarnos, Manazá, ¿quién soy en Claro, realidad? Yo no soy Fernando, yo no soy Asunción, yo no soy, yo qué sé, porque eso no son nombres nuestros. Menedum Boncham. Y ahora preguntar, ¿qué significa ese nombre? ¿A qué viene? ¿Por qué me lo pusieron? Hay que preguntarse que, Menezá, ¿quién soy? Es una pregunta que yo siempre invito a las personas que hagan, porque llega un momento en el que todos tenemos que despertar. Hemos sufrido más de miles de años, seguimos sufriendo y no podemos seguir permitiendo que suframos. Ya no tanto por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros bisnietos que vienen. Tienen que encontrar un mundo mejor. Y para encontrar ese mundo mejor, hay gente que tiene que sacrificarse, gente que tiene que dar su vida. Pero para algunas personas creo que la vida es lo más importante y es normal, nadie quiere morir. Y nadie está invitando a las personas a morir, pero por lo menos ser conscientes. Ser conscientes que Cristóbal Colón no descubrió América, porque no se puede descubrir un lugar que ya existe. Ser consciente de esas cosas. Así que para ir finalizando, y como he dicho, podríamos estar aquí, yo no sé cuántas horas, 10 horas, 20 horas, porque son temas que la verdad los jóvenes necesitan escuchar. Tenemos que conocer nuestra historia y no la narrativa de otras personas, ¿no? ¿Qué consejo, qué sugerencia puedes dejar a la población, a los negros en general, no solo de Guinea, yo a todos creo, los bueno, negros? yo discrepo la idea de enseñar a los jóvenes. Las personas que menos saben son los mayores. Los mayores han fracasado. Vos sabés, Ñamboro, ya vuelvo a Ñamboro a Guinea. Ñamboro es un No, concepto bantú. Boñaboro buena, Boñaboro buena. No, Boñámoro es un concepto bantú que significa una conciencia de histórica y determinante. Un Ñamboro no tiene miedo a la muerte, ¿vale? Buen Ñamboro, quieren ir al cielo, pero no quieren morir. Vos sabés, Ñamboro. No, pero Bon, los jóvenes, no, déjame que te diga, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo me negué siempre en el colegio, el Ramiro de Maestro, a participar en charlas a los niños sobre racismo. Yo en el consejo escolar siempre me oponía. ¿Por qué? Porque los racistas no son los niños, son los padres. Hay que invertir la educación. A quienes hay que enseñar es a los padres para que los padres enseñen a los hijos, porque la Biblia dice que nadie llega al padre si no es por el hijo. Nadie llega al hijo si no es por el padre. Entonces, el concepto pedagógico occidental de que hay que educar a los niños es falso. Los mayores son los que tienen que tener educación. Si en Guinea Ecuatorial la historia no se conoce, no es culpa de los jóvenes, porque esos mayores mueren con esa historia en su estómago. He también es entrevistado voluntad. a, he, he entrevistado a más de 30, 40 personas que fueron partícipes del proceso de independencia, ¿vale? Y conozco perfectamente el pensamiento de muchos de ellos. No, no hay que hablar de esto. Como silencio. Esa cultura del silencio, del miedo, el color introdujo en nuestras mentes, se pasa de padres a hijos. Afortunadamente,
Hay gente como tú, como el canal de Moisés Mfumba, como otros. Mira, yo cuando empecé a luchar en el panafricanismo para organizar el movimiento panafricanista, yo viajé por Yo, Panamá, yo, Cuba, yo solo, Argentina, yo, Chile, Bolivia, Ecuador, yo- buscando a los negros, organizándoles. Fui por todos esos países pero yo, hace más de 20 años y siempre encontraba la misma realidad que en Guinea, dos grupos, unos que decían que no había que hablar de nada, otros decían que había que hablar de algo. Entonces, en la confrontación, necesitamos confrontar dialécticamente, políticamente, intelectualmente y destruir esa élite intelectual que existe. Si no se hace esto, nada va a cambiar. Hace falta un reemplazo político, ideológico, pero sobre todo ideológico. Hay que confrontarles. Hay que yo, confrontar a esa yo, mayoría social que dice que vaya na kobo jamesin, vaya na yo, jamesin, yo, yo- ya na bo jamesin. no, Hay yo que creo acabar que con ellos. yo creo que yo siempre yo invito a las personas, yo invito a las personas a la conciencia, porque la conciencia es importante. Yo no invito a Pero la la conciencia no es yo, abstracta. yo La no conciencia invito, no es abstracta. yo no, Malcolm X explica que the yo no conscience is not invito a la abstract. confrontación. La confrontación We must recognize yo reality no busco people. aquí guerras. Las guerras no están bien, sobre todo para nosotros. No, Yo no, no es una guerra, es una confrontación ideológica. yo no Es busco decir, guerras ni confrontaciones. Para que Yo solo Mandela saliera de la busco, cárcel, para que Mandela saliera de la cárcel, una señora que se llama Winnie Mandela pasó 27 años luchando en los barrios, en los guetos, con gente que moría enterrándolos. No es una broma, no es, a ver, no es un chiste, no es algo que metes en Instagram, chaca, 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 no, es la vida real. Winnie Mandela pasó a la calle. Después de que Mandela llegó al poder, ¿qué hicieron con Winnie Mandela? La cogieron, la metieron en la cárcel como tal. Entonces nosotros tenemos que luchar para preservar la memoria, y para preservar la memoria hay que luchar, hay que crear movimiento. De hecho, los países donde yo he ido a crear movimiento, hay que estar ahí, y eso no es fácil, porque la gente no es conciencia de la nada. Hay que educar a las personas. ¿Cómo se las educa? No es así. Es decir, ahí tienes una foto de Nico Williams y de Yamil Jamal. Son dos jóvenes negros exitosos. Si tú y yo no conectemos con ellos para decirle, Mayan, no es así, tu dinero no te va a dar luego